hablando de nuestro primer invitado, Pablo Fernández, ya está sentado en nuestros estudios, pero antes vamos a compartir un video de lo que fue su vivencia en Colombia con el Ejército de Liberación Nacional, el día a día y algunas entrevistas que hay por ahí y algunos lugares para conocer. Y acá estamos viendo el resultado, ¿no?, de la investigación, de entrevistas. Estamos con Pablo Fernández, bienvenido Pablo. Y estamos viendo ahí uno de los 45 más o menos campamentos, ¿no?, estábamos hablando hace un ratito, sí, que están diseminados por la selva de Colombia del Ejército de Liberación Nacional. Sí, en realidad lo que me impactaba era qué bueno poder mostrar esto en televisión pública, ¿no?, en televisión abierta. Sobre todo con el nivel, primero, de cerco mediático que hay con temas tan importantes para Latinoamérica, y sobre todo con esto, ¿no?, que ese era un campamento de una de las guerrillas en un país que tiene una preponderancia en la política mundial tan fuerte como es Colombia, ¿no? Y que lo podamos hablar y contar, que me parece que es algo para celebrarlo, ¿no? Eso lo digo como laburante de medio de comunicación, que me parecía muy bueno. Eso que estaba ahí, que era una especie de filmación así casera que teníamos nosotros, pues también estábamos muy impactados. Yo formaba parte de un grupo de otros compañeros de medios, que tiene más que ver con el impacto de lo que es la vida en esos momentos, en lo que ahí bien dijo el chico que iba relatando, que eran los campamentos de retirada. Que viste, se habrán visto provisiones, sí, la gente lavando, digamos, gente preparando comida, y todo eso estaba en el medio de lo que fue una parte del Comando Nororiental, donde nosotros hicimos la nota, que es la zona de Cúcuta hacia arriba, ¿no? Para englobar un poquito y para meter a la... Lo cuento por ahí para que no se mareen. Contanos cómo llegaron a Colombia y cómo llegaron con esto de meterse en la guerrilla. ¿Cuál era el objetivo de ustedes y cómo nace? En realidad la estructura es conocer fundamentalmente el funcionamiento de una de las organizaciones político-militares que en Colombia está presente desde hace 60 años. ¿Por qué se da esto en Colombia? ¿Por qué se da esta situación de una guerra que pareciera nunca terminar? ¿Por qué persiste? Digamos, y cuáles son hoy las condiciones en las cuales se desarrolla ese conflicto, que a Colombia la está desangrando particularmente hace 50 años, pero también entendiendo que Colombia es un país que ha atravesado
desde su formación como Estado-Nación, 19 guerras civiles. O sea, es un país con mucha acumulación de violencia para la resolución de los conflictos políticos. Y una clase dominante, una oligarquía dominante muy violenta. Digamos, mucho más violenta que lo que se puede entender como las clases dominantes en el resto del continente, ¿no? Una oligarquía que golpea, pues ten en cuenta que el surgimiento de lo que es la violencia política en el siglo XX viene a partir del asesinato de un candidato del Partido Liberal, Jorge Gaitán, ¿no? El Perón que tenían los colombianos, ¿no? Que de hecho lo matan en el 45 también. Y eso desata el Bogotazo, que ahí aparece el Partido Liberal con guerrillas de autodefensa en la zona del campo. Después, cuando se hace un arreglo entre liberales y conservadores, se concede una amnistía a esas pequeñas guerrillas, que en realidad eran todos campesinos adherentes al Partido Liberal. Muchas de esas guerrillas son asesinadas, digamos, porque la amnistía en realidad era una trampa para sacarse de encima a estas guerrillas. Y muchas, ahí es donde se van hacia adentro de la selva y ya se empiezan a denominar, después de una serie de operativos de represión que no logra exterminarlos, ahí aparecen las FARC y meses después aparece el ELN. O sea que mirá dónde viene la violencia en la política. Histórico. Claro, sí, un conflicto histórico de muchísimo tiempo. ¿Qué diferencias notables hay entre la FARC, digamos, y el Ejército de Liberación Nacional? La FARC y el ELN tienen por ahí una diferencia, no tanto en lo político, digamos, porque digamos sus objetivos o sus ideas son más o menos las mismas, son organizaciones político-militares con una base en el marxismo-leninismo, digamos, y con una presencia muy fuerte del latinoamericanismo que viene de Mariátegui y de Simón Bolívar. Pero por ahí el detalle es fundamentalmente que las FARC están concebidas como una organización que tiene más nexos con lo que era el contexto de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Y el ELN tiene una herencia más directa de lo que es la Revolución Cubana, ¿no? Claro. Eso también habla, el ELN tiene un fuerte componente de cristianismo que tiene que ver con la figura de Camilo Torres. Por eso el libro se llama Camilistas. Claro. Camilo Torres, que era un sacerdote que se incorpora a la guerrilla. Él muere enseguida. En el libro los comandantes del ELN cuentan la historia de Camilo Torres. Pero atrás de él vienen muchísimos sacerdotes y muchas monjas, mucha comunidad eclesial de base, que eso sigue hoy por hoy. Uno de los entrevistados es sacerdote dentro del ELN. Digamos, son comandantes guerrilleros, pero con una fuerte presencia de la religión, ¿no? De hecho, son sacerdotes.